The Cage es una película de terror y bueno, es una película de los Crack Studios, la primera. Y como el 24 de diciembre se hizo un iceberg que estuvo bastante incompleto, decidí hacer uno que fuera una versión actualizada. Así que vamos a empezar a contar el iceberg explicado de The Cage, pero más detallado. Buck es el nombre original del antagonista, si tú no sabías. La sombra es como su apodo, pero Buck es un nombre legal. Haunted House es la versión perdida de Cage, una versión Lost Media que tenía ideas más interesantes, por así decirlo, y era una versión más extendida de The Cage. Se grabó hace un año, pero bueno, no se saben más detalles. Pero sabemos que es la versión original de The Cage. The Cage originalmente iba a estar basado en los 80s. Sin embargo, esto estuvo descartado ya que no se veía tan apropiado. Y al final se quedó como se quedó. Si has visto el canal de YouTube de los Crack Studios, ves que en la lista de Cage o en la película hay 2 escenas eliminadas, 2 escenas descartadas. En una aparece el villano en un baño lavándose la cara con el lavamanos. Y el segundo es uno muy particular en el que aparece yendo a un ático viendo un cuerpo. Pero te explicaré lo que significa más adelante. Habían ideas más interesantes y también algunas ideas descartadas que parecen inútiles. Por ejemplo, había una secuencia en el pasillo oscura que parecía una de las escenas más oscuras, pero que el jumpscare no era tan aterrador. Había una otra pesadilla en el que se iba a la oficina y sí tenía un jumpscare aterrador que era posiblemente de las escenas más aterradoras grabadas. En otra es el inicio, en el que inicialmente el protagonista iba a entrar a su propia casa en la bicicleta. Sin embargo, se da cuenta que algo anda mal. Luego su hermano, que es básicamente la sombra, lo secuestra sin razón. La sombra es como un apodo para el antagonista. Bueno, tiene sentido ya que si lo piensas bien, él parece una sombra oscura. Sin embargo, bueno, no tenemos más detalles. No sabemos por qué se llama así. Pero bueno, creo que con la ropa que pone, sabemos el por qué. Si has visto la película, hay como 2 escenas donde hay unos papeles que el protagonista revisa. Y aparecen como chistes subidos de tono. Como el de este de acá. O este de aquí. O este de acá. O este. No, pero en serio. ¿Quién es esto de verdad? ¿Por qué está subido de tono? No. Fairy Chess va a ser la siguiente película de los Crack Studios. En esta posiblemente vaya a contar los orígenes de The Cage, cómo surgió todo y qué fue lo que realmente pasó. Esta es una pregunta bastante interesante. ¿Por qué hay cintas en la casa? Bueno, posiblemente sea una respuesta bastante estúpida, pero posiblemente el villano fue tan tranquilo que dejó a la víctima que hable en las cintas para que pueda sentir el dolor. Pero te diré una cosa, ¿qué pasaría si la víctima de las cintas fuese alguien? Eso te lo explicaré más adelante. Hay una zona en particular que no hemos investigado aún, más bien 2. Y si no te has percatado en la película, bueno, no sabías. Pero sí, habían 2 zonas que no fueron exploradas en la película. Una fue una oficina, que como te había dicho antes, iba a estar en una pesadilla descartada.
y la otra era el ático, que era la escena eliminada que ya te había explicado, pero te explicaré más adelante con más detalle. Si te pones a pensar, él parece ser un secuestrador, pero en realidad lo es, pues piénsalo. Al parecer, si él hubiera sido un secuestrador, hubiéramos visto los cuerpos en algunos papeles o los nombres de las personas que fueron secuestradas, pero al parecer no hemos visto ninguna prueba de que él sea un secuestrador. Ahí te doy la razón más adelante. Si no recuerdas, había un anuncio de The Cage confirmando la película, pero que había dicho que iba a ser una película de terror analógico. Sin embargo, esto fue descartado, ya que se decidió finalmente que fuese una película de primera persona, basada en otra cosa, en un protagonista bastante diferente. Si quieres saber cuáles fueron las horas de grabación durante el set de The Cage, ahí te va. La película fue grabada 3 días. En esos 3 días ahí tuvieron algunas secuencias. Por ejemplo, la escena inicial, que fue grabada a las 11 de la mañana. Después, más tarde, se tuvo que grabar el día 1, la mañana del día 1 y la tarde del día 1, que fueron grabadas de 3 a 6 de la tarde. Y luego la noche del día 1 y luego también la parte inicial cuando el protagonista llega a la trampa a la sombra, que fue grabada a las 7 hasta las 9 de la noche. Después vendría el día 2, que técnicamente solamente sería una fracción, que fue grabada a las 5 de la tarde, si recuerdo bien. Después la noche del día 2 fue grabada a las 7:30 de la noche. Ambas pesadillas fueron grabadas en el día final junto con la batalla final. La batalla final fue grabada a las 7 de la noche junto a la pesadilla número 2. Y la pesadilla número 1 fue grabada a las 2 de la tarde. Y el día final, antes de la batalla, fue grabada a las 4 de la tarde, significando que las horas son durante el día y de las 4 hasta las 9 de la noche, siendo bastantes horas en el set, pero fueron interesantes y entretenidas. Es posible que haya una confusión durante los tiempos de la película y te los voy a explicar bien. Técnicamente es el día 1 pasaría el inicio, el día 2, que sería el día 1 en la casa, pasaría de la mañana hasta la noche. Luego la pesadilla pasaría en los sueños del protagonista, técnicamente. Después vendría el día 2, que solamente duraría un poco, y la otra pesadilla que luego te diré más adelante de qué se trataría, que sería un punto de vista del villano, que sería como una pesadilla para él. Después el día final y la batalla final. Técnicamente la película pasó en 3,5 de días. El estreno original de Cage técnicamente sería la versión extendida, que tendría una duración de 1 hora con 20 minutos. Sin embargo, la versión final duró 1 hora con 3 minutos. Una gran diferencia, y es que la versión extendida tendría como 3 escenas nuevas que nunca dieron la señal de la luz, y luego las escenas que son las mismas, pero con una manera bastante diferente. Puedes que hayas escuchado esta palabra, pero no entendiste el significado detrás de ella, y es que el autismo es un trastorno del desarrollo que afecta a la comunicación y la interacción social, caracterizado por patrones de comportamiento restringidos, repetitivos y estereotipados. Y el prota al parecer tiene como características que afectan mucho la comunicación. Pues bueno, te das cuenta que él ve todo, pero lo ve sin hablar. Bueno, claro, uno tiene que ser callado y uno no lo ve hablando. ¡Mira, un asteroide! XD. Pero sí, se ve que sus rasgos, su comportamiento no son como
son como especiales, como, sí, ¿entiendes? Y puede que sea, sí, es un hecho, de que el protagonista sufre de autismo. Y también, bueno, si lo piensas bien, él como que no tiene tanta comunicación, bueno, como he dicho yo antes, Dios mío. La esquizofrenia es un trastorno que afecta el comportamiento y la habilidad de pensar en la persona. Esto obviamente es un acierto para Bach, o alias el villano, la sombra. Si te das cuenta, sus pensamientos, su comportamiento y todo es muy diferente, que actúa de una manera trastornada, significando que parece tener esquizofrenia o que él sea esquizofrénico. El final posiblemente haya sido una de las partes más extrañas de toda la película, porque todo pasa muy rápido. Te lo explico. Y es que el final empieza en la batalla final, donde después Bach nos secuestra por segunda vez, pero esta vez en el garaje. Después nos habla de que él en realidad es nuestro hermano, y luego escapamos exitosamente por unas voces que lo molestan en la cabeza. Sin embargo, estos son uno de los elementos más raros que eso pone o vuelve el final más extraño aún. Después escapamos exitosamente y ahí acaba The Cage. Una de las cosas más confusas es el comportamiento, cómo sus voces en la cabeza del villano lo vuelven una persona extraña, así volviendo al final un cliché, pero ya verás que tiene más sentido el final. Si no entendiste el contexto de las cintas, es algo poco perturbador y te explicaré cuál es. Y es que básicamente las cintas hablan de una víctima atrapada en la casa que intenta escapar, pero al final no lo hace. Lo hace de una de las muertes más perturbadoras, muriendo en el ático. Pero hay una cinta en particular en el que nos habla de una cosa diferente, de una alerta de emergencia, de una amenaza más grande, que nos puede mostrar algo bastante macabro más adelante. Si nunca supiste, originalmente iba a haber una escena post créditos. Esa escena post créditos iba a ser una de las escenas eliminadas en la película. ¿Lo notaste? La escena del ático. Esa escena iba a ser la escena post créditos original de toda la película. De ahí tiene sentido y te va a contar una cosa, que la víctima del ático es la de las cintas. Esto es una pregunta bastante interesante. ¿Cómo Bach ha sobrevivido todos estos años? Bueno, sí, si digo por años, ¿cómo ha sobrevivido todavía? Por meses. Literalmente el humano no puede resistir meses sin comer. Así que tuvo que haber algo que lo seguía vivo. Y técnicamente era la comida que se había comido. Puedes pensar que toda esa comida todavía existe ahí, pero es posible que eso es comida falsa, o es comida que la ha podrido. También la otra razón es que él se haya terminado a una de las víctimas en el ático. El Meniere es una enfermedad en el oído que puede causar a la persona que se maree y tenga problemas de escuchar. Esto obviamente es un hecho para Bach o el villano que tiene problemas en el oído. Piénsalo, ¿cómo se ve al final? Al final se ve que tiene problemas en el oído o problemas que no lo dejan escuchar bien, o posiblemente sea otra cosa, pero esto solamente es una teoría y puede acercarse a ser un hecho. Si te pones a pensar, Bach es un psicópata,
mató a una víctima de las cintas, nos secuestró para matarnos y luego ahora tenemos que escapar de él. Y también se comporta de una manera bastante hostil, significando que, bueno, es un psicópata. Aunque su defensa se ve que en su cara o en su rostro, detrás de esa máscara, tienen unos orígenes bastante perturbadores y que parece que alguien había abusado de él. Por eso se ha vengado. Y es lo único que puedo tener en que él se salve. Bueno, muchos no entendieron quién fue la persona en la primera pesadilla. Y muchos creen que es su primo por el video del iceberg original. Pero en realidad, ¿qué pasa si te digo que esa persona somos nosotros? Piénsalo, ahí decía 2 semanas atrás, cómo el primo estaría vivo durante durante esas acciones, significando que la persona en la cinta somos nosotros y nos intentábamos salvar nosotros mismos. Y el ático, la persona muerta en el ático, significaba que el primo ya estaba muerto hace mucho y que nosotros vinimos a rescatar a nuestro primo y a vengarnos por el primer secuestro que nos ha hecho. De ahí todo conecta. Otra cosa que digo que es una realidad alterna es que es un final descartado teoría de que en realidad Buck está encerrado en un closet y que todo esto que está pasando es una alucinación, significando que es falso. Pero obviamente esa teoría es falsa, ya que todo está pasando en la vida real. Como ya hemos hablado antes, el primo de Buck es una persona que, bueno, había muerto en el ático. Pero ¿qué pasa si te digo que la cinta final se trata sobre él? Exacto, sobre el pasado, que posiblemente era una cinta abandonada donde él lo había encerrado en el ático y después lo había matado. El primo perdido era una persona que estaba con Buck y su nombre es Alan. No te diré más porque recuerda, son los orígenes. En la película de ajedrez te explicarán más. Si no entendiste el contexto de las pesadillas, te voy a explicar. En una aparece una persona yendo con un perro, pues llevándolo, hasta que después aparece el secuestrador o la sombra y lo atrapa. Esta es una alegoría a nosotros, como había dicho antes, de que los había secuestrado hace 2 semanas y nosotros cobramos venganza en esta. Después en la segunda vemos como un sueño del villano que parece ser su propio punto de vista, en el que después vamos caminando y vemos una versión grande de él. Gracias a Dios, o bueno, al cielo, nos salvamos de su secuestro otra vez. Después hay una cinta que reproducimos que habla sobre una alerta de emergencia. Esto es una alegoría de cómo él se convirtió en un monstruo. Los secuestros no son reales, lo que significa que él se convirtió en un monstruo. Y después cuando termina, se escuchan unas campanas en el camino, significando la locura que lo guió. Y una persona muerta, que parece ser el primo, marcándonos de que él ya había muerto antes y lo encerró en el ático. De ahí viene el contexto de la cinta final. Esta pregunta puede ser una pregunta trampa, pero tiene una respuesta bastante interesante, y es por qué Buck es nuestro hermano. Y la respuesta es sencilla. Piénsalo. ¿Por qué no nos está dando una oportunidad para escapar? ¿O por qué nos está como ayudando? Exacto. La razón es porque él es nuestro hermano. Nuestro hermano nunca... Porque si no fuera nuestro hermano, la sombra ya nos hubiera matado de una vez. Pero no, nos dio tantas oportunidades. Y de ahí pensamos de que él es nuestro hermano. El insomnio son las dificultades para conciliar el sueño o para mantenerse dormido. Esto es un hecho para Buck, como he dicho muchas veces, pero esta vez es de verdad. Piénsalo, ¿te das cuenta cómo en las noches algo lo despierta? Piensa que somos nosotros.
o es otra cosa más grande. Y por eso él tiene insomnio, porque tiene algo, una presencia que lo persigue. Zero es el siguiente proyecto de The Cage. No hay detalles, pero te contaré mucho más pronto. Hay una teoría que había dicho mi hermano de que existe el origen de todo. Y es que el origen es que básicamente el villano nació cuando él estaba en la nieve. Caminaba y caminaba hasta que luego se encontró con un coyote y lo mordió. Después él cobró venganza y se volvió loco, que ya no perdió la cordura y decidió matar a su familia. Sin embargo, esto es solo una teoría. Vamos a ver lo que pasa en la película de ajedrez y cuál es la razón, el por qué él es así. ¿Te das cuenta del comportamiento hostil que hace el villano en la película? Pues sí, esto es algo extraño, porque en los días o durante la mañana él es tranquilo, en la tarde el comportamiento va cambiando, en la noche se vuelve hostil, agresivo, o también en el día final, donde se vuelve más salvaje, que se revela cómo es su verdadera identidad. Ves que tanto en la escena eliminada y en otras partes se ve la cara revelada de Buck. Pues hay un easter egg al final de la película en el que nos dice de que su cara ya ha sido revelada. ¿Lo viste? Bueno, te diré una pista. Y es que esa cara está en la parte final, donde vemos el cuarto de Buck y la cinta prohibida. Hay una imagen arriba que nos cuenta sobre él y sobre su cara que aparece ahí. Si lo has encontrado, dime en los comentarios. Puedes pensar que el final de The Cage es el final definitivo, pero no existe un final. Un final para los dos, para el protagonista y para el antagonista. Piénsalo, ¿tú crees que hay un final apropiado para él y para nosotros? No, significando que él posiblemente pueda regresar a atacarnos. O, no sé, también existe un final, pero puede ser un final retorcido. Y te lo diré más adelante. Si te pones a pensar, los secuestros de la pesadilla o la cinta que cuentan son alucinaciones o un sueño, y los únicos que son reales son el secuestro de nosotros y de su primo. Pero entonces, ¿por qué? Pues bueno, la razón por qué dicen secuestros en la cinta de la pesadilla es porque, como había dicho antes, es una alegoría de cómo él se convirtió en un monstruo. ¿Recuerdas el final? Cuando el villano escuchaba voces en su cabeza de una manera extraña. Pues tengo una teoría, y es que posiblemente esas voces son del protagonista. Y tengo pruebas. ¿Recuerdas lo que he dicho antes? De que lo había secuestrado antes. Claro, por el secuestro de antes o la primera vez, lo lideró a más consecuencias, liderando a más voces en su cabeza. Porque ya tenía voces con su primo, pero ahora nunca las ha tenido como las tuvo con el protagonista. Y por eso tiene más voces aún que la persiguen. Los días de Buck están contados. Esto es un hecho, 100%. Y es que las consecuencias que ha hecho en su vida, secuestrando a su hermano, matando a su primo, luego haciendo lo malo y actuando como un psicópata y teniendo un comportamiento hostil, los lidera a la muerte, a una muerte segura, una muerte corta, donde lo que literalmente buscó solamente fue una vida bastante trágica. The Shade Stormy Voices es una de las canciones en el soundtrack de The Cage. En esta vemos audios bastante extraños y se escucha aterrador. Bueno, técnicamente.
Y es que el significado de este detrás básicamente son las voces del villano. En este audio tan extraño podemos escuchar como audios separados significando las voces del villano, como sus voces la persiguen hasta el final, hasta que no haya arrepentimiento, y esto lo lidera hasta la muerte. Espero que les haya gustado este iceberg. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal, comparte este video con más personas para que lleguemos a más vistas. Y si te gustó, bueno, está bien. Y espero que veas la nueva película de Cage, que ya está disponible en el canal de YouTube, en mi canal. Así que bueno, muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. Chao.